Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias a Dios que nos acompañan otra vez en este viernes, ya 23 de abril. Gracias a Dios, hoy vamos a continuar con este curso del profeta Daniel, del libro del profeta Daniel del Antiguo Testamento. Y gracias a Dios, ya estamos en la lección número 11. Sí, gloria a Dios, en la lección número 11. Y vamos hoy a hablar acerca de la visión que tuvo el profeta Daniel acerca de un carnero y de un macho cabrío. Gloria a Dios. Y ahorita vamos a explicar la razón de esta visión, el por qué vio Daniel estos dos animales que tienen una razón específica. Dios le mostró lo que sucedería en el futuro con varios reinos, incluido el reino del anticristo, que vamos a estar estudiando en esta noche. Pues sean todos bienvenidos, Dios los bendiga, y vamos a hacer una oración. Antes que nada vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, pedirle que nos dé su inteligencia, su sabiduría, nos dé entendimiento en su palabra. Y gracias a Dios, es una bendición poder entender la Biblia, la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por la bendición de poder otra vez abrir este libro santo, Señor, estudiarlo, leerlo. Gracias por tu palabra, por la Biblia, tu palabra revelada al hombre. Es el instructivo que nos diste a los hombres para caminar en esta vida y sobre todo para tener un encuentro contigo. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros y nos das sabiduría, inteligencia. Gracias te damos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios otra vez que nos acompañan. Repetimos, estamos ya viernes 23 de abril, y para los que nos ven en directo, si nos ves posteriormente, pues gloria a Dios, Dios te bendiga. Te deseamos ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén viendo. Pues gloria a Dios. Comenzamos. Vamos a hacer una pequeña... hoy vamos a hablar, dijimos, acerca de la lección 11. Trata acerca de la visión, una segunda visión que tuvo el profeta Daniel, y en esa visión vio a un carnero y a un macho cabrío. El tema de esta lección es que en esta segunda visión que tiene el profeta Daniel, él estando en Susa, la capital de Persia en ese tiempo, ahí en Susa, esta región, quiero decirles que a partir de 1935 cambió de nombre y se le puso el nombre de Irán. O sea que cada vez que tú veas Persia, la región de Persia en la Biblia, es lo que es actualmente el estado moderno de Irán. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Pero quisiera hacer un repaso de la clase anterior, porque va muy ligado, es bien importante. Recordemos que la palabra de Dios es progresiva. Todo el libro de Daniel está escrito, toda la revelación fue progresiva, a lo mejor no cronológicamente en ese momento, pero sí del futuro, sí habla progresivamente de todo lo que iba a suceder más adelante. Yo les he dicho que el libro del profeta Daniel es prácticamente 100% profético. Esto es, nos habla, cuando lo escribió Daniel 600 años antes de Cristo, Dios le reveló a Daniel todo lo que sucedería en todos los años siguientes, 2600 años después. Lo estamos estudiando y se ha cumplido y se está cumpliendo a cabalidad todo lo que le fue revelado al profeta Daniel. Vimos la clase anterior que hablamos de la cuarta bestia que vio Daniel, que era terrible y espantosa. Esa lo vimos en Daniel capítulo 7. Y ahí vimos que Daniel tuvo un fuerte deseo por conocer más a fondo quién era esta cuarta bestia.
comparándola con las otras tres bestias. Esta cuarta bestia dijimos que es el Imperio Romano, que en el sueño de la imagen del capítulo 2 de Nabucodonosor tiene que ver con las dos piernas de hierro y los dos pies con los 10 dedos, las dos piernas de hierro y los dos pies mezclado el hierro con el barro. Habla esa visión, ese sueño o visión que tuvo Daniel, que esa cuarta bestia tenía grandes dientes de hierro que nos hablan del poderío militar del Imperio Romano a través de los siglos, que fue ese poderío militar duró aproximadamente 1500 años. En el año 27 a.C. surge el Imperio Romano y cae hasta el año 1453 después de Cristo, cae el último reducto del Imperio Romano, que se había dividido en occidental y en oriental, en Roma y en Constantinopla, hoy Estambul, pero ese último reducto cae hasta 1453, duró casi 1500 años, militarmente hablando duró el poderío del Imperio Romano, y cayó por medio de los turcos, de los otomanos, que surgieron como imperio en ese tiempo, aunque no fue un imperio mundial, pero sí los otomanos tomaron esa parte del mundo en ese momento. Dijimos que a pesar de que cayó militarmente en 1453, esta cuarta bestia o Imperio Romano se perpetuó o se ha perpetuado hasta nuestros días a través del Sacrosanto Imperio religioso romano, conocido como la religión, en este caso la religión católica, que surge con Constantino en el año 325 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino decide cristianizar, por así decir, todo el Imperio Romano, porque puso su fe en el Dios de los cristianos, y dice él que pues recibió respuesta, tuvo una victoria. Entonces dijo, ok, pues de aquí en adelante el Dios de los cristianos lo vamos a mezclar con los dioses paganos romanos. Entonces ahí se hizo una fusión del paganismo romano con el cristianismo. Esta cuarta bestia o imperio o gobierno pues continúa gobernando hasta nuestros días, y se estableció, dijimos, un poquito antes de el nacimiento de la Iglesia de Cristo. Esto es 27 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, ya había surgido este Imperio Romano, y nuestro Señor Jesús nació cuando ya estaba vigente esta cuarta bestia o Imperio Romano, y vive durante todo el tiempo que ejerció dominio el emperador romano llamado Augusto César. Entonces las cuatro bestias o cuatro reinos mundiales entendemos, y dice la palabra de Dios, que han estado siempre bajo la influencia de un ser maligno que la palabra de Dios, la Biblia lo llama Satanás, antes un querubín caído que se rebeló en contra de Dios allá en el tercer cielo, y que se convirtió en un ser que se llama Satanás o adversario de Dios, también llamado Diablo, el engañador. También se le llama la serpiente antigua o la serpiente astuta ahí en el libro de Génesis. Y también la palabra de Dios dice que se le llama tiene otro nombre, el diablo, el príncipe de la potestad del aire, también lo llama la escritura. Y dice la escritura también que Satanás mismo se dedicó y que ha estado detrás de estos cuatro reinos, sobre todo atrás de cuarta bestia, cuarto reino,
Él trató también de tentar a nuestro Señor Jesús, le ofreció todos los reinos del mundo. Dice ahí Mateo 4, del 8 al 11, que Satanás tentó a Jesús, le ofrece todos los reinos del mundo, o sea, los 4 reinos, y a cambio de que Jesús lo adorara. Jesús, sabemos, es el Mesías que vino a este mundo, es Dios hecho carne, es la palabra de Dios, es el verbo de Dios hecho carne, es el Mesías que envió el Padre para salvar a su pueblo, en este caso el pueblo de Israel, que lo rechazó, pero a todos los que lo hemos aceptado, nos ha dado la oportunidad de salvarnos, como dice Juan 3:16, a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre. Cristo Jesús nos vino a salvar hace 2000 años a los que lo aceptamos. Haciendo una comparación de estas 4 bestias o 4 reinos, pues vemos por qué el profeta Daniel se sorprendió y quiso entender más acerca de la 4ª bestia, porque en el caso de la primera bestia que vio el profeta Daniel en el sueño, pues era un león, era un animal salvaje, y que representa a Babilonia, y este reino mundial solamente duró 86 años. Después dice, en el sueño vio Daniel a un oso. Ese oso representa al imperio medo-persa, y ese imperio apenas duró 208 años, representado por el oso. Y la tercera bestia que vio en ese sueño o visión el profeta Daniel fue un leopardo, que en este caso representa al imperio griego, que dominó el mundo conocido, fue un imperio que se extendió durante 268 años. Entonces, haciendo una comparación con esta 4ª bestia, pues la 4ª bestia ha permanecido y dominado en este mundo ya más de 2000 años. Repito, surgió 27 años antes de Cristo. Entonces, por esto podemos entender que esta 4ª bestia le llamó tanto la atención al profeta Daniel. Esta 4ª bestia atacó al Mesías Salvador, a Jesucristo, desde su nacimiento. Trató de matarlo a través de el rey Herodes, que era el rey que reinaba ahí en la zona de Judea, opuesto por los mismos romanos. Y a través de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues se trató de oponer Satanás, se puso en contra del ministerio de nuestro Señor Jesús, y finalmente el imperio romano la 4ª bestia se encargó de crucificar a nuestro Señor Jesús, ejecutarlo ahí a través de Poncio Pilato, utilizado este gobernador romano que gobernaba ahí en Judea. Y todo esto sucedió, dijimos, en la administración imperial de César Augusto y de Tiberio, que fueron administradores del imperio romano. Este mismo 4º reino, imperio romano, comenzó una vez que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Comenzó la persecución de los cristianos durante los 3 primeros siglos, o sea, 300 años. La primera iglesia cristiana, o las primeras iglesias cristianas, fueron perseguidas por el imperio romano a través de varios césares romanos. Entre ellos podemos mencionar a Nerón, podemos mencionar a Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Ellos, emperadores romanos, césares romanos, se dedicaron a perseguir la iglesia durante 300 años, hasta que llegó Constantino e hizo la fusión que comentamos hace rato, en el año 325. Pero esta persecución no se terminó ahí, sino que más adelante se extendió a través de los siglos.
en contra de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo, por medio de las cruzadas, estas llamadas guerras santas, entre comillas, que de santas no tenían nada, ordenadas por los papas, y con la terrible Santa Inquisición también, entre comillas Santa Inquisición, con la que este imperio sacrosanto romano ordenó martirizar y matar a millones de personas que no aceptaran los dogmas religiosos romanos. Los historiadores han estimado que aproximadamente más de 70 millones de cristianos apegados a la Biblia, a la palabra de Dios, han sido martirizados por su fe genuina en Cristo desde el inicio de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana, hace ya casi 2000 años. Amén. Y recordemos que la iglesia de Cristo comenzó en la fiesta de Pentecostés, cuando los 120 primeros discípulos de Cristo, después de que Cristo había muerto, resucitado y ascendido al cielo, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y ahí dio inicio la iglesia de Cristo. Cristo mismo, Jesucristo, nos previno de todas estas persecuciones a la iglesia por parte de la cuarta bestia que vimos. En Juan 15, 18, 20 dice la Escritura, si me gustan acompañar ahí en sus Biblias, Juan 15, 18, 20 dice: si el mundo os aborrece, Jesús está hablando, dice: sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ustedes no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, Jesús, me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también van a guardar la vuestra. Gloria a Dios. El Señor ya nos había prevenido acerca de la persecución que sufriría la iglesia a través de los siglos y desde su inicio. Esta cuarta bestia horrible y espantosa que hemos estado hablando, dice ahí en la visión que presenta 10 cuernos, que son paralelos a los 10 pies, a los 10 dedos, a los 10 dedos de los 2 pies de la imagen de Nabucodonosor, y que representan a estos 10 dedos de los pies, representan a 10 reyes que van a surgir al final y darán todo al final de la cuarta bestia, del imperio de la cuarta bestia, y van a dar todo su poder al anticristo, al gobierno del anticristo. Le entregarán toda su autoridad para que finalmente el anticristo se levante durante los últimos 7 años de esta cuarta bestia, que es el tiempo que estableció el Señor, que Dios permitió en su palabra, en su profecía, que gobernaría el anticristo este mundo. Entonces, la forma final de esta cuarta bestia, dijimos, será el gobierno del anticristo, o será la forma final de estas 4 bestias, por así decirlo, sobre todo de esta cuarta última. Y dice que de esta última bestia surge un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño se identifica precisamente con el gobierno del anticristo, y este gobierno, aunque el anticristo se va a revelar al mundo durante 7 años, él solo gobernará durante los últimos 3 años y medio de estos 7 años que habla la palabra de Dios, que es la semana 70, en la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que estudiaremos en el capítulo 9 que veremos de este mismo libro del profeta Daniel. Esa profecía de las 70 semanas de Daniel lo vamos a estar estudiando más adelante. Dice ahí que ese último reino, dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, que habla del anticristo, que será una persona, será
un hombre. Esto es importante comentarlo porque algunas corrientes cristianas dicen que el anticristo no será una persona, sino que más bien es un concepto metafórico o es un espíritu, una fuerza, una energía, y que no será en sí una persona, pero la palabra de Dios claramente dice que se levantará un gobernante al final de los tiempos de los gentiles, de estas 4 reinos o 4 bestias, y que al final se levantará un hombre entendido en enigmas, que es el anticristo. Dice que hablará grandes blasfemias, o sea que tendrá una boca, por lo tanto será un hombre. Dice que hablará en contra del Dios de los cielos, y el reinado final del anticristo, aunque solamente dure poco tiempo, 3 años y medio, será el más sanguinario reinado que habrá en el mundo desde el inicio de la creación del hombre. Ningún otro reino habrá sido tan terrible como lo será este gobierno del anticristo, ni ningún tiempo en la historia de la humanidad va a sufrir tanto como con este gobierno del anticristo que surgirá al final. No se le va a poder comparar con ninguna clase de maldad, de angustia, de tribulación, de dolor, de desesperación, de martirio, de muerte en la historia de la humanidad. Ni siquiera se le va a poder comparar a este último gobierno del anticristo con base a su maldad y al dolor que va a generar en la humanidad. Ni siquiera se le puede comparar ni con los juicios del diluvio que el Señor enjuició en la antigüedad, ni con el juicio de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor hizo bajar fuego del cielo quemando estas 2 ciudades por su pecado sexual. Ni siquiera se le puede comparar con las plagas, con las 10 plagas que el Señor mandó a los egipcios para que dejaran salir a su pueblo Israel, para que les libraran de la esclavitud, ni con ninguna otra guerra que haya habido en la historia, ni siquiera con las 2 grandes guerras del siglo pasado, del siglo XX, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que sumando las 2, pues tuvieron 100 millones de muertos. Bueno, pues el último gobierno del anticristo será mucho peor a todos estos eventos del pasado de la humanidad. Esto Jesús mismo lo dijo ahí en Mateo 24, versículos 21 y 22. Jesús dijo: porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Entonces, dice la Escritura que este anticristo, que vamos a estudiar todavía más profundidad en los próximos capítulos de Daniel, dice que él va a pensar en cambiar los tiempos ya establecidos por Dios, o sea, los kairos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él va a querer cambiar lo que ya está profetizado en la palabra de Dios y escrito en su palabra. Dice que va a querer quitar la ley y los tiempos de Dios, lo cual pues es algo, y aún la ley pues son los mandamientos de Dios. Sí lo va a intentar hacer, ya lo está empezando a hacer con todas estas leyes anti Dios que se están emitiendo en el mundo, pero en el momento que salga la iglesia de este mundo y se pueda manifestar plenamente el anticristo, pues va a tratar de quitar del mundo toda la ley de Dios, va a eliminar la Biblia, todo lo que se levante, dice que se levantará en contra de todo lo que se llame Dios, y lógicamente irá en contra del pueblo de Dios, en contra de la palabra de Dios. Esto pues es una locura lo que querrá hacer el anticristo. A mí me suena algo parecido con lo que le sucedió en el primer sueño a Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor se volvió loco durante 7 tiempos, durante 7 años, que es lo que dura también el tiempo de la aparición del anticristo en el mundo, y que pues el Señor lo mandó a comer
lo mandó ahí como parte de las bestias del campo, se volvió a la locura. Ya nadie le hizo caso a Nabucodonosor durante esos 7 años, y pues lo mismo le pasará al anticristo, o sea, a Satanás. Pues está loco de por sí, pero todavía estará más loco pensando que va a poder vencer al Dios de los cielos, y eso pues es algo imposible. De ahí esa locura, y de ahí esa comparación de ese sueño de la locura de Nabucodonosor con la locura de Satanás, del anticristo, del diablo. Pues que Dios mismo, que Jehová mismo lo reprenda. Amén, gloria a Dios. La cuarta y última bestia dice que ha devorado y trillado y despedazado la humanidad. Pues ¿cómo lo ha hecho? Pues con su dominio político, militar y religioso, con una falsa religiosidad, una falsa religión. Ha perseguido, esta cuarta bestia también ha perseguido a la nación de Israel. Los romanos mismos fueron los que destruyeron Jerusalén y el segundo templo en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Así como ha perseguido a la iglesia cristiana, que es pueblo de Dios, también ha perseguido al pueblo de Israel. Amén. Aunque el pueblo de Israel sabemos que al momento de no recibir a Jesús como su Salvador, pues quedó en un stand-by, en un tiempo de espera, ¿sí? Que es el que estamos viviendo el día de hoy, el periodo de la gracia, y que esta cuarta bestia pues lo ha perseguido desde entonces al pueblo de Israel. Los dispersaron en el año 70 por todo el mundo, mataron a 1 millón de judíos, destruyeron el templo, no quedó piedra sobre piedra, conforme lo había profetizado nuestro Señor Jesús. Y siguió esta persecución, dijimos, a través del tiempo, con cruzadas, inquisiciones, imposiciones religiosas, etc. Entonces, esta última parte de la cuarta bestia o cuarto reino, que será el gobierno del anticristo, dice que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. ¿Quiénes son los santos que va a vencer el anticristo? Bueno, los santos serán los que estén pasando durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, durante todos estos 7 años. Tanto va a perseguir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel decidirá finalmente a los 3 años y medio no aceptarlo como su Mesías. Volverán a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, como dice Zacarías capítulo 12. Y también va a perseguir el anticristo o Satanás, va a perseguir a los que pongan su fe en Cristo. No digo que es la iglesia, porque la iglesia ya partió al principio del periodo de la tribulación, o sea, 7 años antes, pero durante esos 7 años habrá muchos que por alguna razón serán tocados por Dios, reconocerán finalmente que Cristo es el Salvador, se entregarán salvado a Jesús, no se dejarán sellar por la marca de la bestia, y entonces tendrán que morir por su fe en Cristo, serán martirizados. Por eso dice la palabra que serán vencidos, pero en realidad serán victoriosos, aunque los mate la cuarta bestia, en este caso el anticristo, o el último gobierno del anticristo, o el mismo anticristo. Aunque los llegue a matar, aunque les corte la cabeza, ellos son vencedores, amén, porque no se van a dejar sellar con la marca de la bestia, amén. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar a la clase anterior, gloria a Dios, y vamos a comenzar hoy con la clase lección 11, que habla de otra visión que tuvo el profeta Daniel, que es la visión del carnero y del macho cabrío. Es otra visión. Algunas partes de esta visión van muy ligadas a lo que ya vimos, a los 2 sueños, al sueño de Nabucodonosor, al sueño lo que apareció en la escritura, en la pared
en tiempos de Belsasar y en los dos sueños que hasta ahorita está teniendo a partir del capítulo 7 el profeta Daniel. Él tiene un segundo sueño y eso es lo que vamos a ver en esta lección. ¿Qué fue lo que vio Daniel? Dice ahí, si me gustan acompañarme en sus Biblias, vamos a leer capítulo 8 de Daniel, versículos 1 al 15. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, en la cual le aparecen las 4 bestias que suben del mar. Dice así, versículo 2: vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam, que es Persia, hoy Irán. Dice, y vi pues en esa visión, estando junto al río Ulai, un río que pasa por esa zona, dice que alcé los ojos y miré he aquí un carnero que estaba delante del río, y ese carnero tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí vi a un macho cabrío, apareció un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto en tierra lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, o sea, de estos 4 cuernos, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Perdón, dije que era hasta el versículo 15, pero es hasta el versículo 19, del 8 del 1 al 19.
El profeta Daniel aquí vuelve a tener una segunda visión. Dijimos, estando ahí en Persia, lo que es hoy Irán, porque Persia le cambiaron el nombre en 1935 y le pusieron su nombre moderno, que es Irán, para que lo podamos ubicar ahí en el mapa. El carnero que ve Daniel en la visión representa al imperio medo-persa, el cual ya vimos anteriormente sucedió al imperio babilonio, y no es una exageración que se utilice a un carnero para representar al imperio medo-persa, ya que hubo un historiador del siglo IV de nuestra era, llamado Amiano Marcelino, que declara que el gobernante persa, mientras estaba delante de su ejército, siempre llevaba la cabeza de un carnero, o sea, se ponía la cabeza de un carnero, y el carnero era emblema del imperio medo-persa, de los persas, el emblema nacional de Persia. Un carnero estaba acuñado también en sus monedas, y en las monedas persas, y en el tocado en los vestidos de los emperadores siempre se les ponía un carnero. Mientras dice la palabra que Daniel estaba admirando el poder de este carnero, que es el imperio medo-persa, desde el occidente dice que llegó un macho cabrío, moviéndose de forma imponente, con una gran velocidad, porque dice que el carnero venía sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, o sea, venía muy rápido, y con un destacado cuerno entre sus ojos. Este macho cabrío representa al imperio griego, representa a Grecia, y el cuerno grande tipifica o representa a su rey, que es Alejandro, o que fue Alejandro Magno. Este rey, Alejandro Magno, es el más joven y más grande conquistador que haya existido en todos los tiempos, y bueno, se le llama joven porque murió muy joven, murió a los 32 años por excesos, por grandes excesos, tanto de alcoholismo, entendemos que también las drogas, también le hizo a las drogas, y excesos en el homosexualismo también estuvo metido. Dice que le salieron a este macho cabrío le salieron otros 4 cuernos. Esos 4 cuernos representan a los 4 generales que se repartieron su reino en 4 territorios a la muerte inesperada o muy pronta de Alejandro Magno a los 32 años de edad. O sea que estos 4 generales pues aplicaron el dicho que tenemos aquí los mexicanos, que decimos que el muerto al hoyo, y los vivos, en este caso los 4 generales vivos, pues al pollo, ¿verdad? Como aquí decimos en nuestro país. Ellos se repartieron el imperio entre 4, tuvieron grandes pleitos entre ellos, pues finalmente se los pudieron repartir. Y de la historia antigua sabemos que la cabra, en este caso que representa al imperio griego, no era algo, no era un símbolo extraño, ya que la cabra era una representación del imperio griego, porque desde 200 años antes del tiempo de Daniel, ya Grecia era llamada, o los griegos eran llamados el pueblo de las cabras. De ahí viene pues lo que aparece en la visión al profeta Daniel como un macho cabrío. Y de los 4 cuernos, seguimos con la palabra que leímos, de los 4 cuernos dice que surge otro cuerno pequeño. Ese otro cuerno pequeño ya no tiene que ver nada con el gran cuerno que es Alejandro Magno, y este cuerno pequeño es el reinado de un rey griego que se llamó Antíoco IV, que se hizo llamar Epífanes. Antíoco Epífanes. Epífanes significa el glorioso, o sea que él se llamaba Antíoco y se puso pues el glorioso, humildemente, ¿verdad? Este rey se convirtió
en un tipo de anticristo que promovió el antisemitismo, o sea, el odio a los judíos, profanó el segundo templo de los judíos reconstruido por Esdras y por Nehemías, y colocó en el lugar santo del templo de Jerusalén, colocó la imagen de Júpiter, un dios, un principal dios pagano de los griegos. Y quitó también el sacrificio de los corderos del templo de los judíos y sacrificó en su lugar a un cerdo, que sabemos, de acuerdo a la Biblia, que es un animal inmundo, de acuerdo a la ley dada a Moisés. Dice que bebieron la sangre del cerdo en las copas de oro santificadas del templo, y se dedicó Antíoco Epífanes a perseguir a los judíos, mató miles de ellos. Dice la palabra específicamente que fue durante 2300 días. Esto sucedió del año 171 al año 165, 6 años antes de Cristo. O sea que esta visión que está teniendo aquí Daniel, que fue aproximadamente 550 años antes de Cristo, pues fue una visión a futuro. ¿Cómo termina el reinado de Antíoco Epífanes? Bueno, pues se levanta un judío llamado Judas Macabeo, que en conjunto con los celotes judíos, o guerreros judíos, por así llamarles, lo derrotaron, de lo cual surge la fiesta de Hanukkah, que celebra el pueblo de Israel el día de hoy, cuando derrotaron a rey llamado Antíoco Epífanes. Esta segunda visión de Daniel, se centra entonces proféticamente en los reinos que vendrían posteriores al reino de Babilonia, porque Daniel, cuando tuvo esta visión, todavía estaba con Belsasar en Babilonia, bajo el reinado babilónico, y ahí esta visión es para los tiempos de los siguientes imperios, que sería el medo-persa y el griego. Y dentro de este último griego, el reinado de Antíoco Epífanes, que para ese momento pues era una visión profética, dijimos, a futuro, ya que sucedió aproximadamente 380 años después de esa visión que tuvo Daniel, y que pues ya para nosotros ahora en el año 2021 pues ya es historia. Esto ya tiene mucho tiempo que sucedió. Antíoco Epífanes, entonces, dice ahí la escritura que ejerce su dominio hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, que es la tierra de Israel. Dice, quiero hacer aquí un paréntesis y explicar un poquito esto, porque esto luego también va a ir ligado a lo que será el gobierno del anticristo en el final de los tiempos. Este cuerno pequeño dice que crece hasta la tierra gloriosa, que en el hebreo el mismo término es utilizado para la tierra de Israel y para su capital Jerusalén. En Ezequiel 26 dice que la tierra de Israel es la más hermosa de todas las tierras. Ezequiel 25:9, que es la tierra más deseable, o son tierras deseables. Daniel 11:16 y 11:45 habla de la tierra gloriosa, haciendo referencia a Israel, de la tierra gloriosa, y también el Salmo 48:2 habla de la tierra gloriosa. Podemos aquí correctamente entender que la tierra gloriosa es Israel, porque es el centro del mundo. Israel, Jerusalén, está exactamente en el centro del mundo, es el ombligo del mundo, es el nervio central de la civilización desde el tiempo de Abraham, del llamado de Abraham, el padre de la nación de Israel. También es el centro de la verdad de la cual fluyó toda la revelación de Dios hacia el hombre. Fue precisamente ahí en Jerusalén. Es el centro de las tormentas de las naciones en guerra desde los días de Josué hasta nuestros días.
Dice que Jerusalén, ahí dice en Zacarías capítulo 12, versículo 2, que Jerusalén sería levantada como piedra de destrucción para todo el mundo. Sería es algo tremendo, y es lo que estamos viviendo en nuestros días. También dice que sería el centro de paz de la tierra durante el milenio de Jesús, Israel y Jerusalén, y será el centro del hogar para el pueblo de Israel y para nosotros, la iglesia, que fuimos injertados en el pueblo de Israel. Entonces, Antíoco Epífanes sería, al momento de la visión, y que fue ya en tiempo pasado, un gobernante malvado que, ¿qué hizo? Bueno, asesinó a otros gobernantes. Ahí dice que parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra, las pisoteó, persiguió al pueblo de Israel, blasfemó en contra del Dios santo, del Dios verdadero, ordenó una adoración idólatra ahí en el templo, dirigida hacia él mismo, ordenó que se le adorara a él mismo. Dice ahí la palabra que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, detuvo los sacrificios del templo en Jerusalén, dice, por él fue quitado el continuo sacrificio, profanó el templo, el lugar de su santuario fue echado por tierra, y se opuso y pareció prosperar. Dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó, pero nada más durante 6 años, nada más. Y de entrada, la visión y profecía presenta datos, esta segunda visión que tuvo Daniel, presenta datos históricos del reinado, dijimos, de Antíoco Epífanes, que duró exactamente los 2300 días, y detuvo el sacrificio y sometió al ejército de los judíos de ese tiempo, y el templo fue purificado hasta que lo vencieron, dijimos, los macabeos, Judas Macabeo, y conjuntamente con los celotes, quienes recuperaron el templo al final, por ellos mismos, por los macabeos. Entonces, aquí es bien importante que recordemos que las profecías bíblicas tienen hasta 2 o más cumplimientos en el tiempo. O sea, una profecía en la Biblia puede cumplirse en el pasado, en el presente, y volverse a cumplir hasta el futuro. Tiene varios cumplimientos. Y parece ser que esta profecía de Daniel tiene ese doble cumplimiento, ya que esta profecía nos está hablando tanto de Antíoco Epífanes en ese tiempo, y nos habla de lo que hará el gobierno o el anticristo al final de los tiempos. O sea, está muy parecido lo que hicieron ambos. O sea, que es una profecía cumplida ya en el pasado, pero que se va a cumplir también en el futuro, pero ahora con el anticristo, que todavía no viene, pero que hará prácticamente lo mismo y un poco más de lo que hizo Antíoco, ¿sí? Y eso está registrado ya en el capítulo 9 de Daniel, y eso lo veremos más adelante, y también está registrado en el libro del Apocalipsis, que ya también estudiamos. Al final de los tiempos, el anticristo, dice la escritura, que hará lo mismo que Antíoco Epífanes hizo en el pasado. Esto es, que hará el anticristo, dice que crecerá hasta la tierra gloriosa, que es ya vimos que es la tierra de Israel, detendrá los sacrificios del templo a la mitad de la semana 70, dice que el anticristo entrará en el templo, detendrá los sacrificios que había permitido realizar al pueblo de Israel al inicio de la construcción del tercer templo judío. Todavía no se ha construido, pero ya se construirá una vez que la iglesia salgamos de este mundo y comience la semana 70, comenzará también la construcción de ese tercer templo. Dice que va a profanar ese templo, ya que se sentará, como lo hizo Antíoco Epífanes, se sentará
en el lugar santísimo y va a pedir adoración para él. Y así, y dice, y eso va a tipificar pues un sacrificio inmundo para Dios, así como el sacrificio que ofreció Antíoco Epífanes el glorioso de un cerdo, pues para Dios lo que va a hacer en el tercer templo el anticristo pues es como presentar el sacrificio de un cerdo, o sea, es un animal inmundo, tipificando aquí al anticristo también igualmente como un animal inmundo. Es similar el sacrificio del cerdo que presentó Antíoco Epífanes, que yo le llamo el glorioso, pero el glorioso cerdo. Él se hizo llamar el glorioso, eso significa Epífanes, el glorioso, pero pues yo digo que es el glorioso cerdo. Bueno, pero esa es cosa mía. Daniel ni siquiera en ese momento tuvo entendimiento pleno de lo que había visto en esa visión, porque era visiones a futuro. Ni en la anterior visión que él tuvo de las 4 bestias, pues, que le fue explicado por el ángel, en este caso el arcángel se le apareció y el arcángel Gabriel le apareció y le explicó lo que significaba este sueño. Hoy nosotros tenemos mayor entendimiento en estas visiones que tuvo Daniel hace 2600 años por 2 razones básicas. Una, por el cumplimiento histórico de ya gran parte de estas profecías. O sea, estas profecías que tuvo Daniel, dadas por Dios mismo, que le dio Dios, se han cumplido a cabalidad en el tiempo, han sido cumplidas exactamente como le fueron reveladas a Daniel. Entonces esa es la primera razón, el cumplimiento histórico. Y en segundo lugar, la segunda razón es que en estos últimos tiempos Dios ya le ha quitado o le ha estado quitando los sellos a nosotros, que somos ya la última generación, para que podamos comprender estas profecías plenamente. Gloria a Dios. O sea que la bendición de ser ya la última generación previa al regreso de nuestro Señor Jesucristo es que toda esta visión y profecías que tuvo el profeta Daniel desde la antigüedad y otros profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, etc., nosotros ya la podemos entender porque estamos viviendo el tiempo del fin. Amén. Entonces Dios ha quitado ya el sello. Amén. Gloria a Dios. Ha quitado el sello para que nosotros ya las podamos entender, las podamos explicar. Por eso es bien importante esto, porque podemos confiar plenamente en toda la palabra de Dios, en la Biblia. En la profecía bíblica podemos confiar que se va a cumplir todo lo que está escrito en la Biblia, se va a cumplir perfectamente, sin ningún error, ¿verdad? O sea, con puntos y comas se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que parte ya se cumplió, pero lo que no se ha cumplido sí se va a cumplir. Amén. Dice hoy el apóstol Pedro escribió que hoy tenemos la palabra profética más segura. Dice que ya está escrita, o sea, la palabra de Dios profética ya se escribió, todo el libro profético de Dios ya se escribió. El último libro escrito fue hace 2000 años, el Apocalipsis, y ya no hay más revelación que darle a la palabra de Dios, ya toda la revelación fue dada al hombre. Ahora lo que necesitamos nosotros es iluminación, que nos está dando el Señor ahorita mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos está revelando, nos está dando entendimiento para que comprendamos la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? ¿Estamos recibiendo bendición? Espero que sí. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es bendición, es vida, para ti es viva, es eficaz, es una palabra con vida, te está dando vida. Gloria a Dios. Eso que ni qué, o sea, la palabra de Dios nos da vida, nos está dando vida ahorita mismo, y el Espíritu Santo también. ¿Qué dice 2 Pedro 1:9? Dice, 1:19, perdón. Tenemos también la palabra profética más segura,
la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que esta palabra profética que estamos estudiando el día de hoy aquí en el libro del profeta Daniel, en esta segunda visión que tuvo Daniel, es una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro. O sea, el mundo puede estar lleno de tinieblas, de oscuridad, pero esta palabra dice que es como una antorcha que nos está alumbrando el día de hoy. Dice, hasta que el día esclarezca. Gloria a Dios. Esta profecía poco a poco nos va a llevar a que el día se vaya esclareciendo hasta que veamos a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, en el día del arrebatamiento. Gloria a Dios. Y dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gloria a Dios. Que el lucero de la mañana aquí es Jesucristo, la luz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ya no es Lucifer. Lucifer fue el nombre de Satanás ahora, allá en el cielo, que era Luzbel, era un ángel de luz, pero esa luz se convirtió en tinieblas por haberse rebelado en contra de Dios. Entonces, por esto es necesario y fundamental que estudiemos las Sagradas Escrituras, la Biblia, que ello hace que nuestra fe crezca en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando estudias la profecía bíblica, eso va a hacer que tu fe crezca en el Señor, que le creas a Dios. Ya no nomás que creas en Dios, sino que le creas a Dios. Ese es el problema. Yo he visto muchos cristianos que creen en Dios, o que se dicen cristianos, creen en Dios, pero no le creen en Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera estudian la Biblia, la palabra, y viven, por así decirlo, mundanamente, puestos sus ojos en las cosas de aquí abajo y no en las cosas de allá arriba. Las cosas de allá arriba son mucho mejores. Gloria a Dios. Dios tiene cosas mucho mejores preparadas, pero tenemos que morir a las cosas de aquí abajo, dejar de ver las cosas de este mundo y poner nuestros ojos en las cosas de adelante. Gloria a Dios, como lo hizo el profeta Daniel. Fíjense que el profeta Daniel de eso vivió tuvo la bendición de Dios, pero la profecía fue su vida para él. Amén. Él lo castraron, lo llevaron cautivo, lo castraron, lo echaron al foso de los leones. Le hicieron travesura y media durante su vida, pero su vida siempre consagrada a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, para concluir el capítulo 8 de Daniel, de los versículos 20 al 27 que no leímos, el arcángel, dice ahí la palabra que el arcángel Gabriel le da explicaciones directamente y con detalle del significado de la visión, que ya hemos repasado en esta lección. Ya vimos lo que significó el carnero, el macho cabrío, y le añade algunos puntos adicionales que tienen que ver más con el futuro del anticristo que con el propio Antíoco Epífanes. Por eso podemos decir que esta profecía tiene dos cumplimientos. Por ejemplo, dice que se levantará contra el príncipe de los príncipes, haciendo referencia a que al final, en el último gobierno de la cuarta bestia, que es el gobierno del anticristo, se levantará contra nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento ya se le llamaba el príncipe de los príncipes. Amén. Gloria a Dios. Aquí en el Nuevo Testamento se le llama el Rey de los Reyes. Gloria a Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gloria damos a su nombre. Amén. Dice, y que será quebrantado, dice, pero por no mano humana. Esto es, será quebrantado el anticristo por la misma mano de Dios. ¿Cuándo será? Cuando Jesús lo destruye en su segunda venida, cuando regrese nuestro Señor Jesús cabalgando en su caballo blanco, amén, victorioso, que habla de victoria, que habla de imperio, que habla de gobierno, amén, en la guerra del Armagedón. Y en el caso de Antíoco Epífanes, pues el cerdo que se creyó glorioso, discúlpenme por así decirlo, pero no me queda otra más que decirlo así, fue vencido por la mano de los macabeos y de los celotes judíos. Amén.
y en el caso del anticristo será derrotado por nuestro Señor Jesucristo directamente. Amén, no por mano humana. La orden dada a Daniel, al profeta Daniel, de guardar la visión se refiere a sellar la visión hasta el tiempo final, final para descubrirnosla a nosotros en nuestros días, como lo explicamos hace rato. Es más, para terminar vamos a leer Daniel 8, 20 al 27 y con eso vamos a terminar este capítulo 8 de la visión del carnero y el macho cabrío. Dice así, versículo 20, capítulo 8 de Daniel, dice: en cuanto al carnero que viste, que tiene 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Ya está explicado. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Hablando ¿de quién? De Alejandro Magno. Amén, sí, lo dijeron bien, gloria a Dios, los escuché. Gloria a Dios. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Sus 4 vivarachos generales, ¿verdad? Vieron el muerto al hoyo, ¿verdad? Y se pusieron vivos y se fueron sobre el pollo. Entonces dice ahí, y dice el versículo 23, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, gloria a Dios, acuérdense, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, cuando el pecado llegue al colmo, lo que está ya pasando en nuestros días y que va a pasar todavía más cuando venga el gobierno del anticristo, dice: se levantará un rey altivo, o sea, arrogante de rostro y entendido en enigmas, o sea, va a ser muy inteligente este anticristo, inteligencia animal, mundana y diabólica. Dice, y su poder se fortalecerá, pero no con fuerza propia, con la fuerza del mismo Satanás, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. O sea, no le va a importar nada, no va a haber justicia, no, él va a hacer lo que él quiere hacer y punto, se acabó. Dice, y destruirá a los fuertes, ¿sí?, a muchos gobiernos del mundo y al pueblo de los santos, como dijimos y explicamos hace rato, o en la lección anterior, quiénes son esos santos del tiempo de la tribulación: israelitas y quienes pongan su fe en Jesucristo. Dice, estamos en el versículo 25, dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Como explicamos, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, dice, ¿cómo quedó Daniel? Dice, quedó quebrantado, estuvo enfermo, dice, algunos días. Cuando convaleció, dice, empezó a atender otra vez los asuntos del rey, los negocios del rey, pero dice, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Gloria a Dios. Amén. Tú y yo podemos el día de hoy entender más de lo que entendió el gran profeta Daniel hace 2600 años, lo que es las visiones que Dios le dio a Daniel. Amén. Gloria a Dios. Y por eso debemos estar agradecidos con Dios, buscando cada día más el reino de Dios, entendiendo más la profecía bíblica, alimentándonos de ella, que sea luz para nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a orar. Para terminar, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias por este capítulo 8 de Daniel, la visión del carnero y del macho cabrío. Gracias, Señor, que tu palabra es poderosa
nos llena. Yo sé que estás llenando el corazón de muchos de los que están escuchando esta palabra, Señor. Llena sus vidas, dales sabiduría, dales amor por tu palabra, dales entendimiento, Señor, como nos lo has dado, Señor. Gracias, Señor, somos bienaventurados, Señor. Bienaventurados cuando escuchamos tu palabra. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición. Si tú no has aceptado a Jesús, acéptalo el día de hoy. Dile: Jesús, ven a mi vida, a mi corazón, lléname de ti, de tu gracia, de tu perdón. Me arrepiento de mis pecados y he decidido caminar contigo, pero conforme a tu palabra. Gloria a Dios. Gracias a ti, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Los espero el próximo viernes. Van a ver que esto se está poniendo muy bueno y se va a poner mejor, y el Señor nos va a dar cada día más revelación y más entendimiento en su palabra. Que Dios los bendiga. Shalom, la paz de Cristo. Los amo y pues bendiciones. Gracias por acompañarnos. Recuerden, Maranata, Cristo viene más pronto de lo que te imaginas. Gloria a Dios.